Bueno, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar entonces, como parte de la presentación de los nuevos componentes de Zeus. Encontramos ahora un componente que es Guest Service. El componente Guest Service nace como una solución para brindar funcionalidades del sistema hotelero y del sistema POS para los clientes o los huéspedes que se encuentran alojados en el hotel. Posee dos variaciones. El módulo Guest Service se puede instalar en una habitación y brinda las funcionalidades relacionadas con la habitación en la cual esté ubicado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se instala, por ejemplo, la habitación 401 y hay un huésped que está check-in en esa habitación, entonces va a habilitar ciertas funciones que están relacionadas con ese huésped para esa habitación. Solamente va a funcionar cuando la habitación se encuentre check-in. La segunda variante de Guest Service consiste en instalarla en un punto público, como un lobby, un hall, un pasillo o inclusive en la misma recepción. ¿Cuál es la diferencia? Que se van a habilitar menos funciones, más que todo funciones de consulta, y para acceder a esas funciones, como no se sabe, como cualquier huésped puede ingresar, hay necesidad de pasar por un proceso de validación o autorización. ¿Cuál es la validación? Que el usuario tiene que ingresar a cuál habitación está hospedado, cuál es su identificación y adicionalmente contar con un ID o una contraseña que se entrega en la recepción para que el usuario pueda entrar desde cualquier lugar público. Bueno, Guest Service también está pensado como un entorno para pantallas touch, para pantallas táctiles. Vamos a ver, bueno, en este caso, el demo que tenemos aquí puesto inicialmente está configurado para que esté ya vinculado a una habitación. La simulación que vamos a hacer aquí es como si el equipo estuviera ya ubicado en una habitación y el huésped, cuando ingresa por primera vez a la habitación o cuando ingresa a la habitación, ya va a contar con la pantalla de bienvenida en el comienzo del módulo. Esta pantalla de bienvenida es personalizable, se puede indicar la imagen de fondo del hotel que se quiere incluir y el logo del hotel. ¿Qué funciones vamos a tener entonces de Guest Service? Primero que todo, la función de Room Service permite que un huésped alojado en la habitación realice un pedido de manera automática para que le lleven una atención de consumo de POS a su habitación. Cuando realiza ese proceso, lo que internamente hace es, como siempre, comunicarse con un componente Zeus, en este caso comunica con PostTouch, pero nos habilita la ventana de consumos estándar que ustedes ya conocen del módulo de PostTouch, pero con funcionalidades limitadas. ¿Por qué? Porque solamente son funciones a las que el huésped puede realizar, no tiene ningún tipo de funciones especiales como cambios de datos ni nada que sea muy técnico. Si le comprendí bien, el huésped entra a esta opción y hace su pedido. Ya. ¿No le facilitaría que tuviera una forma de carta y él simplemente sería más fácil para el huésped porque él no es el usuario del software como tal ni tiene experiencia en el mismo? ¿Le facilitaría a él que fuera como una especie de carta y él le da clic y escogió su plato? Pero eso ya es parametrizable o configurable, se puede manejar por parametrización. Uno puede configurar la forma en la cual le aparecen las clasificaciones, agrupaciones y grupos en PostTouch. Si quisieran habilitar algo para un service, van a hacer algo muy simple, que tenga por ejemplo solamente entradas, platos fuertes, de pronto y postres.
Y cuando lo selecciona, pues va a cargar los botones de manera muy natural para el usuario, no va a ser algo que va a ser tan complicado de utilizar. Esto es como si tuviera prácticamente una carta digital. Es una función análoga a una carta digital. Sí, porque hay que hacerlo a la medida del cliente, no a medida de uno como Exacto. Por cajero. eso, es una recomendación similar a la que se hizo para domicilios. Como va a ser algo que necesita agilidad y de rapidez, pues la forma que se puede controlar eso es a partir de una adecuada parametrización del sistema. No se va obviamente a tener todos los grupos y grupos de detalle que se manejan en un post-touch normal, porque los operadores de POSI tienen la agilidad para saber cómo trabajar con sus grupos y sus ubicaciones. Pero aquí entonces sería una manera más simple para que el usuario estándar, que sería un huésped de un hotel, pueda acceder con el menor número de clics posibles, inclusive. Bueno, una vez que el huésped selecciona qué es lo que desea consumir, tiene la posibilidad inclusive, como siempre, ir escogiendo preferencias, acompañamientos, ir cambiando las preferencias antes de ya decidirse al pedido final que va a realizar. Cuando ella sabe exactamente qué es lo que va a pedir para hacer un service, le da clic al botón de aceptar y simplemente ya se mandará la orden para que ese pedido sea preparado y le sea llevado a su habitación. ¿Cuál es la ventaja inicial? Pues que no tiene que pasarse por digamos, una persona más en un teléfono, un operador que esté recibiendo, indicándole la carta, preguntándole qué quiere o qué no quiere, sino que es prácticamente un servicio automático que el huésped realiza de manera ágil y no dependemos de una persona que esté recibiendo el pedido. La segunda opción corresponde a revisar la cuenta. Cuando el huésped está alojado, puede ingresar a Guest Service y hacer una consulta, una previsualización en pantalla de cómo está el estado de cuenta. ¿Para qué? Para ver sus cargos, ver lo que abonos, todo lo que ha realizado en su cuenta. Tiene, bueno, si en caso de que sea más, como es una previsualización de cómo va a quedar el estado de cuenta impreso, se muestran las imágenes de cada una de las hojas que se van a generar. Por ello tiene los botones de navegación en la parte inferior para que se vaya desplazando en las diferentes páginas del reporte como si estuviera viendo una presentación digital de su estado de cuenta final, bueno, estado de cuenta real. La siguiente función corresponde a la consulta de llamadas. En esta opción va a poder consultar las llamadas que ha realizado y que se han cargado a partir del tarificador telefónico. Va a poder ver la discriminación de las fechas, motivos, valores, IVA, servicios si aplica para otros países, un segundo impuesto. Y va a poder ver una totalización de las llamadas para pues, tener un control de sus, por lo menos, costos o gastos en cuanto a la parte de llamadas. ¿Tiene algo para bloquear, por ejemplo, la cuenta maestra, que solo vea la extra? ¿O ahí puede ver lo que sea quiera? Hay cargos confidenciales, como la tarifa de alojamiento. No, en este caso se puede trabajar con diferentes, digamos, formatos porque se imprime el estado de cuenta, pero eso ya no es, bueno, sí es configurado al momento de implementar Guest Service, claro, ya como tal esconder cargos para la impresión, por lo menos por esa parte no aplica. Sí debería cumplir. Ahí tocaría que pase los cargos a otro folio. Complicado, ¿sí o no? Sí, porque ayer el huésped, digamos, llegó uno con una agencia de viajes con una tarifa. Bueno, la pregunta que hizo este hombre, Patricia, es muy válida. Resulta que nosotros, por ejemplo, los hoteles que trabajan con agencias, en muchas ocasiones no les muestran el estado de cuenta o los consumos que tienen con la maestra, sino únicamente los consumos que muestran, los consumos extras que hay para el huésped. En este momento sí ya lo pensamos y estamos trabajando en ello para que se pueda configurar y determinar qué cuenta puede ver un huésped en la habitación. Ah, claro. Igual el proceso de fondo no cambiaría, solamente sería una configuración para que imprimiera y a nivel de procedimiento almacenado. Entonces no solo tiene imprima gran la impacto extra. sobre el sistema. La otra opción que puede utilizar el huésped es la consulta de mensajes. En la consulta de mensajes aparecen aquella información que le dejan a los huéspedes en caso de que no se encuentren en la habitación. En vez de tener que preguntar a recepción o preguntar a recepción esos mensajes, pueden consultarlos y pueden hacer el proceso automático de indicar que ya leyó los mensajes y que ya están enterados los mensajes. O trabajarlo como si fuera un buzón de entrada normal de un gestor de correo en el cual puede marcar inclusive como no leídos los mensajes, para poder tener después en consideración y volver a
revisar la información que tenía pendiente. Está también la opción de expresar quejas. En este caso, el huésped puede ingresar una observación y un detalle adicional para su queja y va a funcionar similar a lo que se hace en el modo de recepción. Simplemente pueden indicar las irregularidades, algunas cosas que le han parecido no adecuadas de su estadía. Pero él lo digita ¿cómo? ¿El huésped cómo lo digita desde la habitación? Pues en teoría como es pantalla touch, Pero, o sea, hay que comprar una pantalla touch y tenerla en cada habitación. Sí, puede ser lo más práctico. Pues puede ser un equipo normal, un equipo estándar si se quiere, pero se tiene que editar un teclado. Por el televisor no puede hacer nada. Sí, también está pensado para utilizar televisores inteligentes. Por televisor, pero ahí no puede escribir en el televisor. Sí, se desplaza. Bueno, ya es camelludo. Exacto, ese es el problema. Si no fuera con otro tipo de televisores, tengo entendido que ya tienen control, con el teclado. Está muy difícil. No, ahí la inversión en infraestructura sería pesada. Hay televisores que traen teclados inalámbricos, enrollables, como dice Sony también. Uno puede ubicarles al lado. Mira, al otro, ya hablo. Que ya hay televisores que traen la funcionalidad de teclado al lado, entonces uno se puede o bien dar por ese lado o también por el teclado, como con una pantalla touch, pero directamente al lado en la mesa de noche o pues en una mesa de control que está comunicada con el televisor. Si eso, como decía aquí, Sí. depende ya de la inversión en infraestructura que se quiera hacer. La forma más económica, si se puede decir, para la inversión en infraestructura sería pues de pronto la adquisición de equipos estándar, computadores estándar. La forma, digamos, un poco más costosa de pronto será la adquisición de equipos con pantallas táctiles. Y si no, pues ya podemos pasar a la gama de televisores de Smart TV o que tengan entrada por teclado inalámbrico, algún tipo de elemento que le facilite al huésped. Otra idea, digamos, si uno crea una app para que el huésped lo instale en su celular y él lo maneje desde su celular, ¿con qué ánimo? O sea, si nosotros vamos a tener esto en los hoteles... Pero espera, le comento así, ya existe la versión web que está compatible para cualquier celular que tenga un navegador habilitado. Ah, bueno. Y la versión ahorita está abierta. O sea, a lo que yo voy es que si uno quiere montar esto en 100 habitaciones, un hotel con 200 habitaciones, entonces por habitación tiene que comprar un equipo extra, corriendo el riesgo de que el huésped le robe el equipo, le quite los componentes del equipo. O sea, hay una cantidad de cosas que va a generar un gasto, una inversión alta. Si uno, pues, lo que dice es que ya hay la opción para manejarlo por internet, pues es la fácil y la más económica. Hay que pasar a evaluar siempre pros y contras como en cualquier situación, ¿no? De pronto los pros sería una motivación adicional al huésped que no cuente de pronto con un smartphone o con la posibilidad de conectarse, no tiene conectividad inalámbrica. Hay que pensar en todos los factores, no hay que adecuarse al modelo de negocio que se quiera. De pronto si es para utilizar televisores que ya dispongan de eso, pues simplemente tienen que instalarlo y listo, ¿sale? No tienen que Con hacer nada. televisores los últimos. Exacto, depende de la infraestructura que tenga usted y de la inversión que quiera realizar. La siguiente opción corresponde al reporte de ubicación. El reporte de ubicación permite que un huésped, cuando se va a ausentar de su habitación por algún motivo y necesita pues de pronto ser localizado o que necesita que le lleguen algún tipo de información o que le lleguen algún paquete o lo que sea, puede informar a la recepción en qué punto se va a encontrar. Nos permite entonces decir para el día actual o el día posterior, entre un rango de horas, desde una hora en específico, por cuánto tiempo va a permanecer en algún lugar. Y no está parametrizado o pensado en que se configuren los posibles lugares donde va a estar, sino que funciona análogo a la opción que se tiene en recepción, que va a mostrar digamos, de manera informativa para que el usuario simplemente diga voy a estar en la piscina. Entonces es un texto literal que se coloca para modo de observación. En esta ventana podemos ver los reportes, entonces el usuario va a decir, bueno, el 25 de agosto del 2012 va a estar de las 6 a las 7 en la piscina. Se la pasa en piscina. Entonces
Entonces eso va a facilitar que, pues, si el huésped quiere, poder ser localizado fácilmente en caso de emergencia o en caso de que lo requiera. Excelente. Bueno, en otras consultas vamos a tener la opción de hacer la consulta de objetos olvidados. Esos son elementos que han dejado de pronto en estadías o en alojamientos previos. Es el mismo informe que uno puede ejecutar desde también el módulo de recepción, solamente que el propio huésped puede consultar en caso de que él de pronto considere que en alguna ocasión anterior pudo haber dejado otro objeto que haya reportado en recepción. También está la consulta de vouchers, que le permite realizar una verificación del estado de los vouchers que tiene disponibles para su habitación. Puede ver consumidos, disponibles o puede verlos todos. La parte de monedero y cambio de clase, el monedero también están habilitados para que, aunque también requerirían pues obviamente más infraestructura, para que tengan la parte del monedero que está explicando Marta ubicada en la propia habitación, con la posibilidad entonces de hacer su propia recarga de tarjetas, consultar saldos. Son opciones pensadas para eso, aunque pues obviamente requerirían del lector ubicado en la habitación. Y en el envío de mensajes existe en los módulos Zeus una opción que corresponde a las alertas de usuario. Estas alertas se habilitan por los diferentes usuarios que pueden ingresar al módulo Zeus. Estas alertas permiten que haya una comunicación constante, una revisión constante de ciertas tareas que los usuarios Zeus deberían estar pendientes de realizar. A partir del envío de mensajes se pueden configurar alertas predefinidas o predeterminadas o alertas personalizadas con un mensaje del usuario para que sean enviadas a, por ejemplo, la recepción, ama de llaves, y la configuración está abierta, es completamente paramétrica. Entonces uno puede escoger, por ejemplo, que sea recogida de losa, sea una habitación. El usuario simplemente va a seleccionar la opción que quiera o va de las que lo den habilite, obviamente, o va a escribir su propio mensaje y va a seleccionar un cierto pool, un cierto límite o grupo de posibles destinatarios para su mensaje. Como siempre, todo es parametrizable, todo es configurable. Usted define los grupos de usuarios a los cuales el huésped, puede enviar esos mensajes. Dentro de la pantalla, que es específicamente esta opción que estamos viendo, que es la que está ubicada dentro de una habitación, existen unas opciones adicionales que permiten lo que son realizadas por personal técnico del hotel. Por personal técnico me refiero, por ejemplo, a ama de llaves, personas de mantenimiento, recepcionistas, cualquier persona que tenga ingreso al sistema. Para habilitarlas existe una opción, digamos, un tanto no visible para el usuario, que está ubicado en el logo de tecnología. Sin embargo, esa opción pide un ingreso, o sea que por más que el huésped, se equivoque o sea la opción, no va a tener posibilidad de ingresar a ese tipo de opciones porque van a estar restringidas solamente para usuarios registrados del sistema Zeus. Dentro de las opciones administrativas, si las queremos llamar así, tenemos minibar, reportar en estado de habitación y solicitud de seguimiento. Para minibar, lo que permite es utilizar las funcionalidades de PostOuch para abrir cuentas y hacer los cargues de los consumos que un huésped pudo haber tenido ya de minibar, en caso de que se quiera hacer de pronto ya una verificación de qué se le va a cobrar por los consumos que tuvo de minibar. Bueno, en este caso se habilitan inclusive más opciones que las que el huésped tiene disponibles cuando hace un room service. ¿Por qué? Porque ya estamos seguros de que la persona que ingresó para hacer un registro de minibar ya es un funcionario del hotel que sabe cómo manejar el sistema. La siguiente opción es el reporte de daños. Cuando una persona de mantenimiento, una persona administrativa llega a la habitación, puede ingresar a la opción para reportar algún daño que reconozca que el huésped haya podido incurrir o ocasionar en la habitación o en sus componentes. En este caso, sí se maneja una, digamos, forma más técnica de realizar la información. ¿Por qué? Porque así, de manera análoga como se hace en el módulo de mantenimiento, uno tiene que especificar un código del daño para poder hacer después un análisis también de los diferentes motivos o códigos de daños que se han generado y para llevar pues un seguimiento más detallado de esos reportes de daños. En esta habitación se puede realizar el proceso que por lo general se realiza con el teléfono o que se realiza simplemente a mano bajando una
los puntos de Zeus, los puntos de ingreso de Zeus, de revisar los estados de la habitación. Entonces, cuando el ama de llaves o la camarera llega a revisar la limpieza de la habitación, la puede marcar como un aseo. O igual, si encuentra la habitación que se la marca como sucia, y cuando termina el aseo, indica nuevamente que la habitación quedó limpia. Solamente tiene que especificar, pues obviamente, el código numérico de camarera. Bien, la parte de mantenimiento, qué pena devolverme, había habitación y área pública. Exacto. Tal cual como me parece en forma de... Esa opción de área pública es... también es como el código, simplemente nos permite como delimitar o segmentar la información de la forma que sea guardada. Si es habitación es de pronto porque es un daño propio interno. ¿Bloquea la habitación? No. Ya. No, ese bloqueo sí tendría que hacerse a mano. Es como un informe. Sí, exacto, se puede reportar, se puede segmentar así con el código del daño y si es de área pública o de habitación, pero ya si hay alguna acción adicional administrativa, sí pues se toma la medida que se requiere de la manera estándar. Ya. Bueno, esta opción es básica, simplemente para revisar los estados de la habitación. Él va indicando la hora de inicio en que se comienza a hacer esta habitación, el tiempo transcurrido y la hora de finalización, para que puedan llevar un control de los procesos que van realizando. En cuanto a solicitud de seguimientos, nos permite hacer, por parte de funcionarios autorizados, solicitudes especiales al sistema, similares a las que se pueden realizar inclusive con un sistema CRM. Las solicitudes, a diferencia de una queja estándar, nos permiten hacer seguimientos y reportes y, si se puede llamar, una completa control y seguimiento de los procesos hasta que lleguen a una solución. Se tienen solicitudes de tipo queja o se pueden simplemente realizar solicitudes de que se requiere que, bueno, por ejemplo, el huésped está haciendo alguna solicitud de que quiere algo especial para su habitación, entonces hay que asignar una persona que esté, un funcionario que esté a cargo de llevar a cabo esa solicitud, que sea persona de esa solicitud, que pueda realizar el seguimiento hasta que se llegue a cabo, que se llegue a término el cumplimiento de esa solicitud. En la parte de seguimientos, la parte de seguimiento lo que uno hace es que esas solicitudes que se han abierto, que pueden estar pendientes, en proceso o ya procesadas, se les puede verificar cuáles son las acciones que se han venido realizando, todos los seguimientos que se han hecho, los controles que se han hecho. En caso de que sean quejas, pues uno va a ver motivos, causas, los responsables o funcionarios asociados a esa solicitud, porque en el caso de solicitudes siempre vamos a tener que hay un funcionario que va a estar al pendiente de que esa solicitud se cumpla, si se puede decir así. Y ya básicamente son las funciones de guest service. Cuando se ingresa desde un punto público, al comienzo o al inicio del aplicativo, él va a pedir un login del usuario por parte del huésped, un login por parte del huésped. ¿Por qué? Porque con solamente digitarlo en la habitación no se garantiza que cualquier persona no puede ingresar a hacer consultas a la habitación de otro huésped. Para eso entonces se pregunta por tres datos. Bueno, cuando se vaya a ingresar al sistema va a pedir simplemente el número de la habitación, la identificación y un ID que se genera desde el módulo de recepción. Ese ID es una clave alfanumérica aleatoria que se le genera y que le sirve al huésped para ingresar al módulo de guest service donde se encuentra entonces en una ubicación que no sea en una habitación. En cuanto a la parte de ese ID, en tal caso de que por ejemplo el huésped lo olvidara o lo perdiera, lo extraviara, se puede hacer la reimpresión de ese ID o se puede generar un nuevo número haciendo que el número anterior quede invalidado. En caso de que lo haya perdido y de pronto tenía todos los datos anotados en el papelito o en el reporte o en el envío a correo, entonces va a poder pedir que anulen el número anterior y solicitar un nuevo número, una clave alfanumérica nueva para poder ingresar a el módulo de guest service desde un lugar público. Una de las opciones que se tiene en el campo de habitaciones registradas de la ventana de registro del módulo de recepción, en el cual simplemente selecciones y dice que se quiere generar un ID para guest service. En caso de... ¿Cuántos números le tiene el ID? 6. En este caso, por ejemplo, solo podemos pasar por pantalla.
Él tiene que andar con el ID siempre. O se le puede enviar el correo electrónico. Dispone de varias opciones. Envío correo, fuimos de manera instantánea y con la opción que nos indicó ahorita la pregunta en pantalla. O se puede hacer una impresión en pantalla como se hizo acá, una impresión por correo, generar si una impresión a correo, como funcionan todos los reportes estándar de CEUS. O una impresión PDF, un archivo de texto, inclusive una hoja Excel. La forma que se quiera, la forma que se pueda hacer llegar al huésped ese número que le va a servir para entrar al O sea, él entra a la habitación ingresando número de habitación, documento y el ID. El ID. Si pierde el ID, entonces tiene que ir a recepción, que le den el ID de nuevo para hacer. Lo puede pedir de nuevo consultándolo como le hicimos acá, o en caso de que no esté seguro de que alguien lo haya encontrado de pronto con su información, si de pronto no todos los datos ahí, puede pedir que lo regeneren, que vuelvan a generar un nuevo número aleatorio y pues el anterior va a quedar invalidado, como les comentaba. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta entonces respecto a este componente? ¿Cambia de habitación? ¿El mismo ID de habitación? No, en caso de que cambie de habitación, tendría que ser el proceso manual de realizar el cambio de allí, porque ese número también queda invalidado cuando hay ese proceso. Es que, pues yo no sé qué tanto aplique, sino que el tema del ID, me gusta el tema del documento, el número de habitación, que son fáciles de uno grabarse. Y si ese tercer dato para validar fuera otro dato que él sabe, como el correo electrónico, ya que coincidiría con el mismo que él vio en el registro cuando hizo check-in. Entonces con eso lo que estamos haciendo es alimentando también nuestra base de datos con el correo electrónico que tiene el huésped vigente. Pero pues era una idea así como... ¿Adicional del ID o quitar No, el ID? en vez del ID sea el correo. Entonces ya son datos que Lo que solo pasa uno es que sabe. ahí correrían un riesgo, y es que ahí se correría el riesgo de que cualquiera se puede saber el correo electrónico de la persona. Pero de el la habitación correo, y la puede cédula ingresar, y el número de habitación son 3 datos. pero son datos accesibles. Sí, también. La ventaja del número aleatorio es que en caso de que se tenga una desconfianza respecto a si se extravió y alguien pudo haberlo encontrado, además de invalidar el anterior, el nuevo queda completamente indescifrable, si se puede decir así. Cambio el correo electrónico de necesidad entonces de hacer una actualización, cambiar el correo electrónico de pronto al huésped o algo por el estilo, porque si es una palabra en un texto, quedaría como más difícil encontrar algo que sea único. O que haya la opción que el huésped ingrese la primera ingresada y él cambie la clave y él solo se sepa el ID. Pero es otra opción. Con eso, es que De hecho, inclusive existe la opción de ingreso con la tarjeta. Bueno, aparte del ingreso, como les comentaba, existe la opción de ingreso por tarjeta o de ingreso por huella. ¿Qué va a hacer? Evitarnos el proceso de que el usuario tenga que aprenderse algo. Pero, pues obviamente, como siempre, inversión en infraestructura, necesitan colocar entonces el lector de tarjeta en el equipo, donde esté en el lobby, o necesitan colocar pues, el electrónico de barras para garantizar esos procesos. Pero existen las tres opciones, como siempre les pongo los CEUs. La opción de biometría, que es el lector de huella digital, o la parte del lector de tarjetas, como siempre el lector de llaves electrónicas. Gracias. ¿Hay alguna otra cosa? Sí, ¿Quién es el costo? ¿Perdón? ¿Quién es el costo? Yo quiero saber cuánto cuesta buscar un tipo de película. ¿Qué tanto huéspedes usaron? No, pero es una opción viable realizar. Igual, lo que sucede, bueno, habría que pensar en exactamente qué tipo de uso se refiere. Simplemente que vean la pantalla y realicen. Lo que pasa es que en este caso habría que tomar como un patrón de medición diferente. ¿Por qué? Porque es que cuando la habitación se realiza el registro, cuando se hace check-in a la habitación, por defecto el sistema ya queda habilitado. Patrón de medición. Entonces con que el huésped nomás cuando se ingrese, tocó la pantalla, ya sabe que va a realizar alguna acción, entonces iría a contar como si el huésped lo estuviera utilizando. Por eso pregunto que si de pronto usted había pensado en algún otro tipo de medición, de pronto que ejecutar alguna consulta. Tocaría hacer patrones por ese estilo, porque simplemente el hecho de que entre no sé si sea viable.
¿Cuántos pedidos me hace por un service el huésped, por ejemplo? Bueno, esa opción sí existe, porque no debe hacer esa consulta de los servicios generados. Excelente. Bueno, o sea, mi compañero no voy a comentar, no sé si él sabe, viene una segunda fase que viene la generación de reporte de incendio. Por ahora nosotros tenemos únicamente lo que es la parte de manipulación y un adicional que le vamos a colocar, pues lo que nosotros estamos viendo de la parte del CRM, lo que es la parte de impuestos, pues la vamos a incluir también para que a través de la misma habitación, a través de la pueda responder las encuestas que son creadas en el CRM. Bien. Inclusive entonces esa podría ser la forma de medición de uso. A partir de una encuesta de satisfacción se podría ver que tantos usuarios efectivamente en un rango de tiempo determinado utilizan el sistema de Get Service desde la habitación o desde un punto público. ¿Alguna otra pregunta al respecto? Cuando se ingresa la ubicación, ¿se genera una alerta de notificación en esta? No, en este caso no se trabaja como el reporte de ubicación estándar de recepción. Simplemente cuando van a buscar un huésped pueden consultar el listado para ver en qué lugar pudo haberle indicado que se iban a ubicar. Iba a estar. Lo que pasa es que el tema de las alertas no es para que el recepcionista esté enterado apenas que un huésped ingresa una alerta le va a aparecer un mensaje, sino está pensado para cuando alguien venga a preguntar por el huésped, en ese caso el recepcionista tiene que consultar la información que ha entrado con la habitación, porque aparece la ubicación de ese huésped. Está pensado para cuando él